No la habían acá. Claro, por- Hola, ahí estamos grabando. Hola a todos y todas. Mi nombre es Margarita Humphreys, coordinadora de políticas públicas de Fundación Colunga, y hoy en representación de la Fundación tengo el placer de darles la bienvenida a este ciclo de charlas que busca principalmente discutir, identificar y reconocer los principales desafíos relacionados con la pobreza en niños, niñas y adolescentes, como le llamamos nosotros, mapeando los desafíos que se presentan para la infancia y la adolescencia en los tiempos actuales. Bueno, contarles que este ciclo comenzó la semana pasada con la exposición que versaba sobre las cifras de pobreza y desigualdad en esta población, que nos compartió Rodrigo Herrera del PNUD, y hoy tendremos la charla que nos comparte la especialista de políticas sociales, Paula Pacheco, a quien tengo el gusto de darle la bienvenida, que tratará sobre los efectos de la pandemia en la infancia. Les recordamos también que nuestra tercera charla será el día 28 de octubre, Nueva Institucionalidad en Infancia, y será realizada por María José Castro, la directora implementadora del servicio Mejor Niñez. Y este ciclo va a finalizar, esta vez con Claudine Litvak, la jefa del área de desarrollo del Hogar de Cristo, que hará una charla sobre nacer y crecer en pobreza. A través de estas charlas buscamos como Colunga fortalecer y difundir el conocimiento sobre temas asociados con la intervención social para la superación de la pobreza y vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes entre los diversos actores del ecosistema de la sociedad civil. Bueno, antes de empezar con nuestra charla de hoy, queremos agradecerles mucho su asistencia y queremos comentarles además que tenemos al final 15 minutos para discutir preguntas y reflexiones, y que recuerden, pueden dejarlas también anotadas en el chat para cuando termine la exposición podemos comentarlas. Queremos además contar que todos los encuentros de este ciclo de charlas serán interpretados en lengua de señas gracias a la colaboración de Red Apis y Mildred Reyes. Por otro lado, les contamos que todos los encuentros serán grabados y que al finalizar este ciclo entregaremos un informe final con las principales discusiones y reflexiones que surjan de los encuentros y estarán disponibles en la web Colunga. Por último, si alguien no se inscribió, puede dejarnos su correo electrónico a través del chat para hacerles llegar los materiales del ciclo. Ahora, para comenzar, le vamos a dar la palabra a Paula Pacheco Flanagan, especialista en políticas sociales de UNICEF. Paula es socióloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con un máster en Public Administration de la Columbia University en Estados Unidos. Cuenta con una vasta experiencia trabajando en políticas públicas. Previo a su trabajo con UNICEF, Paula se desempeñó como jefa de gabinete del subsecretario del Interior y Seguridad Pública y como asesora de la ministra de Transportes y Telecomunicaciones, ambos del gobierno de Chile entre el 2014 y el 2018. Con anterioridad, se desempeñó como jefa de gabinete del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y como asesora de la subsecretaria de Desarrollo Regional en el gobierno de Chile entre el 2006 y el 2010. En 2018 asumió como especialista en políticas sociales, supervisando las áreas de desarrollo infantil temprano y salud, educación, migraciones y protección social del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Gracias, Paula, por esta presentación hoy, los efectos de la pandemia en la infancia. Te dejo la palabra para comenzar. Muchas gracias, Margarita, y muchas gracias a Colunga por esta invitación, particularmente por esta iniciativa de temas que son tan importantes, los desafíos para superar la pobreza y la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes. Y el desafío que tengo yo hoy día no es menor, porque creo que si tenemos un escenario, un nuevo escenario en el país y en el mundo, que complejiza mucho más los desafíos que como país Chile ya tenía previo a la crisis generada por la pandemia de COVID-19. Entonces, en esta presentación me gustaría presentar algunas cifras, algunos datos,
y también mirar hacia adelante, ver cómo entonces podemos promover o potenciar acciones que puedan aportar y apoyar a tanto mitigar los riesgos de situaciones como las que estamos viviendo post pandemia, como también fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en Chile. Para esto, quisiera partir con una pregunta que es para comenzar la reflexión, que tiene que ver con cuáles son las condiciones de vida que se deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes para que ellos puedan ejercer debidamente sus derechos y desarrollar sus potencialidades. Aquí, entonces, partir mirando cómo estaba Chile antes de la pandemia. En términos de ejercicio o en su efecto de vulneración de derechos, cabe mencionar que la pobreza históricamente ha golpeado desproporcionadamente a los niños, niñas y adolescentes. La pobreza infantil por ingresos casi duplicaba la situación en otros tramos, de acuerdo a la CACEN en 2017, vemos ahí las cifras de la pobreza infantil son de 14% versus un 8,6% de los otros tramos. Asimismo, podemos ver que y nosotros nos gusta hablar de niñeces, no hay una sola niñez, sino que hay muchos tipos y mucha variedad en la experiencia de la niñez y la adolescencia, y en ese sentido hay grupos de la población que son más vulnerables y cuyas situaciones son aún más precarias y de mayor vulnerabilidad. Aquí, para no extenderme, las cifras ahí lo muestran, cómo las situaciones son particularmente más preocupantes, tanto en pobreza de ingresos como en pobreza multidimensional, en el caso de niñas, niñas y adolescentes que viven en zonas rurales, aquellos que pertenecen a alguna etnia indígena, o también los niños y niñas que están en situación de migración. Por otra parte, antes de la pandemia, Chile mostraba preocupantes cifras en términos de aprendizajes esperados, como ven, como muestran los datos del CIMSE 2017, el 22% de los estudiantes de segundo medio, solamente un 22% logra los aprendizajes esperados en matemáticas y en lenguaje. Por otra parte, en un 63% de los cuidadores principales de niños, niñas y adolescentes reconocen el uso de métodos y de disciplina violento en la crianza. Esto de acuerdo a la encuesta longitudinal de primera infancia del 2017. Y por último, Chile tiene los peores niveles de salud mental infantil a nivel mundial, un 27,8% de prevalencia de trastornos mentales en los niños de 4 a 11 años. Otro elemento que creo que es importante traer a la mesa de la situación en la que está Chile previo a la pandemia tiene que ver con la igualdad o desigualdad territorial. Aquí podemos ver cómo la pobreza multidimensional en que viven niños, niñas y adolescentes no se distribuye de manera igual en todas las regiones del país. Hay grandes diferencias y asimismo podemos ver de acuerdo a los datos del presupuesto municipal que presentan las 5 comunas de la región metropolitana con mayores ingresos y aquellas 5 comunas con menores ingresos, que son a la vista tremendamente desiguales. Luego entonces podemos plantear qué pasó post pandemia y crisis sanitaria, económica y ambiental posterior producto del COVID-19. Y aquí vemos cómo hay una fuerte caída en los ingresos. El 2022 los ingresos de los hogares disminuyeron especialmente en aquellos hogares con niños más vulnerables. Aquí podemos ver que hasta el decil 7 los ingresos del 2020 respecto del 2017 disminuyeron, afectando sin duda entonces las condiciones de vida de dichas familias con niños. Por otra parte, hay una afectación significativa en términos en el sector de educación. Los resultados de aprendizaje caen para todos las y los estudiantes, independiente del nivel socioeconómico. Podemos ver ahí los resultados para el lenguaje y también los resultados para matemáticas, de acuerdo al diagnóstico integral de aprendizajes realizado por la Agencia de Calidad el año 2020. Hay una merma significativa. Y esa merma, si bien es en todos los niveles y para todos los estudiantes, sin duda que es más fuerte para aquellos en situación de mayor vulnerabilidad, lo que acrecenta las brechas en educación.
y podemos ver también cifras adicionales, no solamente vinculadas al aprendizaje, sino también con condiciones para dicho aprendizaje, que tiene que ver con las brechas para la educación a distancia, online, que fue la que ha estado más presente durante el año 2020 y en gran parte del 2021, y también el 2021 la vuelta a la presencialidad. El 40% de los estudiantes declaró no tener las herramientas tecnológicas adecuadas para seguir las clases a distancia, pero esa diferencia no es igual en los hogares de mayor ingreso que en los de menores ingresos. Como ven, como se muestra ahí en el quintil, el primer quintil, esa carencia de un 56% versus en el quintil mayor, de mayores ingresos, en el quinto quintil, esta deficiencia es de solamente 15%, de acuerdo a la encuesta social de hogares COVID. Y también vemos una disparidad y un aumento de brecha, entonces, en la reapertura de los establecimientos educativos. El 93% para el balance que se hizo para el primer semestre de este año, 2021, el 93% de los establecimientos particulares privados había retomado las clases presenciales. En el caso de los particulares subvencionados, un 79%, y en el caso del sector público, en el sector municipal, solo un 29%. En términos de educación y formación, no solamente tenemos los temas de aprendizaje, sino también una fuerte afectación socioemocional de la comunidad educativa que, como se menciona ahí, manifiesta predominantemente emociones negativas. Aquí hay algunas cifras de cómo datos de cómo los estudiantes y las estudiantes manifiestan sentirse estresados, ansiosos y aburridos en su gran mayoría, y también una percepción de aprendizaje que ha disminuido de manera además muy desigual en los distintos tipos de establecimientos educacionales, mostrando ahí cómo esta situación es aún más alertante o preocupante en el sector particular subvencionado. En el ámbito de la salud, sin duda que la pandemia provocó una saturación y una crisis del sistema de salud por el aumento significativo de la demanda, por la pandemia, lo que llevó a una postergación significativa de atenciones regulares en todos los grupos etarios. Si bien eso se puede ver aquí como sucede a nivel general, también podemos ver en el gráfico que aquí muestra por los distintos tramos etarios, y vemos que hay una afectación significativa en el tramo de la infancia, y particularmente hay una preocupación porque más de la mitad hubo una disminución de más de un 50% de atenciones para la realización del control del niño sano. Por otra parte, un problema significativo es el que podemos ver en los temas alimentarios, de nutrición. Se generó una significativa deterioro en una situación que ya era preocupante en términos de malnutrición, ya sea por sobrepeso y obesidad, como muestran aquí las cifras. En el ámbito de la salud mental, es preocupante ver una caída significativa en las atenciones de salud mental del sector público, lo cual podemos ver en el gráfico, y que también, de acuerdo a los datos del DEIS, del Ministerio de Salud, entre el 2019 y el 2020 hay una disminución de un 57% de las atenciones de salud mental en el tramo de niños, niñas y adolescentes, en el tramo de 0 a 19 años. Y adicionalmente a eso, hay un aumento en el consumo de alcohol y marihuana en consumidores de baja frecuencia, lo que sin duda afecta la situación que viven los niños en el hogar, con un mayor riesgo de violencia. Si vemos el escenario y el diagnóstico anterior de la situación previa a la pandemia y ahora post-pandemia, entonces surge la pregunta de cómo minimizar, porque no podemos impedir que tengamos situaciones de desastre, de shock, que afecten a las situaciones de los países, pero sí podemos pensar en cómo minimizar el impacto de las pandemias o de las vulnerabilidades, en el caso de Chile, desastres naturales, terremotos, cómo podemos minimizar este impacto
para el bienestar de niños, niñas y adolescentes. Y aquí yo propongo que revisemos tres aspectos que desde UNICEF nos parecen muy importantes y que tienen que ver con la consolidación de un sistema de protección integral de la niñez que garantice la progresiva erradicación de la pobreza infantil, promueva el bienestar integral y el pleno ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Para ello, un elemento fundamental es el establecimiento de un piso de protección social sensible a la niñez. Cuando hablamos de piso de protección social, estamos hablando de asegurar condiciones básicas que permitan que todos los niños y niñas y sus familias cuenten con un nivel de vida digno y con que les permita el adecuado ejercicio de sus derechos. Para ello es fundamental que exista un ingreso seguro, renta básica o un sistema de transferencias monetarias que permita llegar a este ingreso base, y también el acceso universal a prestaciones esenciales que permitan el bienestar integral de niños, niñas y adolescentes. En ese sentido, las políticas de protección social, más allá de las medidas excepcionales que se puedan adoptar para una u otra contingencia o emergencia, es importante que se robustezcan en el sistema en su conjunto y que generen los apoyos necesarios para que las familias puedan desempeñar su rol de cuidado y protección para el desarrollo de niños, niñas y adolescentes. Un segundo elemento que es fundamental es que haya un sistema local de protección integral de derechos. En este sentido, el despliegue territorial de la protección integral de la infancia es clave porque es en el territorio donde los derechos se hacen efectivos. Y para ello entonces es importante que los países cuenten con mecanismos específicos y exigibles que aseguren el efectivo ejercicio de todos los derechos ante situaciones de amenaza y o afectación de estos, y también que se puedan implementar acciones de promoción de derechos, monitoreo y prevención de situaciones de amenaza o vulneración de estos mismos. Para ello, en el caso de Chile, es importante que se genere una transformación organizacional y cultural en la relación que existe entre el Estado y la niñez. Y en esto es fundamental que, tal como lo dice la Convención sobre los Derechos del Niño, y que fue ratificada por Chile hace ya más de 30 años, que entendamos que niños y adolescentes son sujetos de derecho, y entonces que son las familias el centro de la política social para que puedan entregar este apoyo y este rol de cuidado, y también entonces que exista una articulación efectiva con las redes y organizaciones locales en el territorio. Cuando hablamos de la institucionalidad local, entonces es fundamental que fortalezcamos lo que hoy día existe y que esta institucionalidad tenga las capacidades de implementar y articular de manera integrada y eficiente los servicios y programas intersectoriales que están en el territorio, de manera que la inversión pública se traduzca en mayor bienestar para niños, niñas y adolescentes. Para esto es fundamental que existan los recursos humanos, financieros y tecnológicos, que se cuente con un modelo de gestión flexible y acorde a las necesidades. Creo que para todos es evidente que Chile es un país bastante diverso y no es lo mismo la situación que se vive en el norte del país, en el centro del país o en el sur. Entonces, que los modelos tengan esa flexibilidad para poder satisfacer las necesidades y de las particularidades de cada una de las familias, y que exista la actuación administrativa tenga una potestad para operar de manera coercitiva, tanto respecto de las familias como de los demás entes de la administración, para poder hacer así exigibles los derechos que les son garantizados a niños, niñas y adolescentes. En este sentido, un gran paso es el que se está dando hoy día con la discusión y que próxima aprobación esperamos de la ley de garantías, y dentro de la ley se define cuál es la bajada territorial de este sistema de protección integral de la infancia, que en la ley está establecido por las oficinas locales de la niñez. Más allá de cuál es el nombre de esta institucionalidad, es importante que este organismo tenga algunas características. Una parte, que sea de carácter administrativo y tenga la capacidad de insertarse y adoptar decisiones en el propio territorio, y para esto es muy importante la instalación en la orgánica municipal misma, que sea una entidad articuladora, coordinadora y de derivación, con capacidad de activar recursos de los distintos servicios y programas, con carácter preferente y exigible para niños, niñas y adolescentes,
y también que permita una detección oportuna de los riesgos de vulneración de derechos, la capacidad de gestionar, de hacer gestión de casos y la potestad para adoptar acciones y medidas de protección en favor de niños, niñas y adolescentes, ya sea a través de acuerdo o mediante actos administrativos en los casos que así sea pertinente. Un tercer elemento que es fundamental para la consolidación de este sistema de protección integral de la infancia es el monitoreo y la evaluación de programas y de la inversión pública en niñez. Y en esto es muy importante que el país cuente con un sistema de registro y de información que esté unificado y que facilite el seguimiento de la trayectoria de niños, niñas y adolescentes con sus familias. Y asimismo permita el monitoreo de la inversión pública en niñez, su efectividad respecto de los propósitos nacionales que existen a largo plazo. Aquí es fundamental que exista esta coordinación, esta integración de la información y que tenga como objetivo aquello que se ha definido ya desde la política, como tanto del Plan de Acción Nacional de Niñez y Adolescencia. Por último, para no ir alargándome entonces, ¿cuáles son los desafíos que tiene Chile para este sistema de protección integral de la infancia? Por una parte, como mencionaba, la ley de garantías, establecer un marco normativo que garantice la protección integral de los derechos, consolidar un modelo de gestión a nivel local, que sea la bajada territorial, como mencionaba, de este sistema, que haga efectiva la protección de derechos y la prevención de vulneraciones a través de la detección de factores de riesgo y la realización de acciones atingentes y oportunas para la mitigación de esos mismos, que existe una implementación gradual de este modelo, tanto en términos de etapas, como también de alcance, que permite ir monitoreando y haciendo los ajustes pertinentes para la consolidación de un sistema de largo plazo, que haya una sintonía entre las normas operativas y también una unificación de los instrumentos de diagnóstico. Hoy día Chile cuenta con una serie de instrumentos de diagnóstico que no conversan unos con otros dependiendo de los sectores y que muchas veces someten a las familias y a los niños a una serie de diagnósticos que son innecesarios cuando teniendo instrumentos tecnológicos y también mecanismos de unificación de datos se podría establecer un solo diagnóstico que en términos administrativos pueda entregar la información para todos los servicios, las prestaciones que estén asociadas. Desarrollar una plataforma única para que facilite la gestión integrada de los programas, que permita, como decía previamente, el seguimiento de la trayectoria, que no se nos pierdan los niños, las niñas y los adolescentes en los distintos tramos etarios, sino que el sistema sea capaz de seguir su trayectoria y así asegurar la garantía de sus derechos durante toda la niñez y la adolescencia. Un apoyo tecnológico de recursos para los equipos a nivel local. Nada de esto es posible implementar si no existe un debido refuerzo y también una menor desigualdad de recursos financieros, humanos y de todo tipo en los distintos territorios del país. Y por último, lo que mencionaba, la estimación y monitoreo anual de la inversión en niñez y adolescencia es fundamental para que podamos ver cómo el país va progresando o cómo va la inversión en infancia, de manera que garanticemos que más allá de la situación que tenga el país, no descuidemos la niñez y la adolescencia. Las oportunidades entonces que tenemos a corto plazo, un aprendizaje, o sea, una oportunidad para no mirar la pandemia solamente desde lo negativo y los impactos que sabemos ha tenido en niños y adolescentes. Quizás veamos esto como una oportunidad para visibilizar la pobreza, la vulnerabilidad y la desigualdad que existe en los niños, niñas y adolescentes, y por tanto también creo que se ha cristalizado la debilidad del sistema de protección social y entonces la necesidad de fortalecerlo, especialmente con foco en la infancia. Y una segunda oportunidad que está hoy día enfrentando Chile es el proceso constituyente. El texto constitucional tiene un impacto directo en el ejercicio de los derechos de la infancia, es la norma jurídica suprema bajo la cual luego se desprende todo el resto de la normativa y por tanto la discusión que ahí se genere y las garantías que se establezcan son fundamentales para el ejercicio de los derechos de niñas, niñas y adolescentes en el futuro.
Entonces, la discusión constituyente presenta una oportunidad de establecer un nuevo trato con la infancia, que Chile tenga un nuevo trato con la infancia y que reconozca que niños, niñas y adolescentes son sujetos titulares de derechos, reflejando así la Convención sobre los Derechos del Niño, como mencionaba previamente. Y una oportunidad que también hemos estado promoviendo y apoyando desde UNICEF y desde junto con otras entidades, tanto nacionales como internacionales, es la incorporación de los niños, niñas y adolescentes en el proceso mismo de discusión de la nueva Carta Fundamental. Y esta participación no solamente tenemos la convicción de que va a enriquecer el producto final y el del texto constitucional, sino que también genera un cambio cultural y simbólico en la relación que tiene el país con la niñez y la adolescencia, cumpliendo así uno de los derechos fundamentales establecidos por la Convención, que es el derecho a ser oídos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Ahí estoy. Muchísimas gracias. Son, bueno, sin duda cifras alarmantes y mientras la escuchaba me quedo con una frase que dijiste hace un ratito, ¿no? Como que no se nos pierdan los niños, niñas y adolescentes. Con lo cual, claro, efectivamente tenemos un problema. Creo que UNICEF haya sido un gran aliado de poder formular y mirar este problema. Y entonces tenemos un desafío, pero también tenemos una oportunidad, ¿sí? Así que te agradezco mucho por la manera de articular también todo lo que tuvo que ver con los impactos, ¿sí? A distinto nivel de esta población: educación, salud, la exposición a la violencia, la pobreza, y sobre todo en algunos subgrupos como los migrantes, los niños pertenecientes a pueblos originarios, y los niños y niñas y adolescentes que viven en zonas rurales. Hay una pregunta, tal vez dejo para que puedas compartir tu reflexión, y tiene que ver con, son muchísimos desafíos, ¿no? Está esclarecido que tiene que ver con un tema de recursos, con un tema de gestión a nivel del Estado, con un tema de coordinación, ya sea sectorial, pero también territorial, ¿cierto? La exigencia de la entrada en vigencia de un marco normativo, una nueva institucionalidad, o sea, de verdad es como una gran estructura, ¿sí? Y sumarle lo que dijiste un par de veces también, que tiene que ver con poder mirar a una transformación social, cultural, ¿sí? Un cambio cultural. Entonces, quería dejar dos preguntas generales. Primero, ¿cuáles crees tú que son, primero, cuáles creen tú que son los recursos? ¿Cuánto cuesta, ¿sí? Este gran engranaje, ¿sí? Si UNICEF ha hecho, me parece, algunas estimaciones al respecto, si nos puede contar sobre eso. Y en segundo lugar, dejo otra pregunta que tiene que ver con cómo tú, desde tu experiencia en el Estado, pero ahora desde UNICEF, ¿cuáles creen y cómo crees que son las articulaciones de los distintos actores sociales? Fundamentalmente, ¿cuál es nuestro rol como organización de la sociedad civil, ¿sí? Para poder enfrentar este problema? Dejo esas dos preguntas abiertas, y no sé si hay preguntas de las participantes, las pueden dejar por el chat, levantar la mano, hacerla viva voz, como más les parezca. Ahí tenemos ¿Te parece parto respondiendo esta, Sí, Margarita? y le damos el después... pase a Lisa. Perfecto. Bien, respecto de tu pregunta sobre los recursos, mira, no, es difícil cuantificar, porque habría que cuantificar cada uno de los elementos que fuimos conversando y que fui planteando en la conversación, y eso es sin duda un ejercicio que no es para nada fácil, tiene muchas variables, pero yo me gustaría quedarme con una cifra más general, que tiene que ver con un estudio que hizo UNICEF hace ya un buen tiempo, el año 2016, pero justamente buscaba ver cómo estaba la inversión
pública en infancia, en primera infancia. Y la verdad es que cuando se hizo ese ejercicio, se llegó a la conclusión de que había una cantidad significativa y que no era baja la inversión pública en la primera infancia, pero teníamos un problema, que Chile tenía el problema de que la inversión pública no era efectiva o estaba muchas veces duplicada y dejaba fuertes áreas donde había una ausencia significativa, como era el caso, por ejemplo, de la salud mental. Y de las familias. Y ahí, entonces, ese estudio, que es bien interesante, muestra que no es solamente un tema de más recursos, que probablemente requiera un nivel significativo de recursos, sino también ver cómo se están llevando acá, implementando esos recursos, y la eficiencia del uso de los recursos, y no solamente la eficiencia, sino también la pertinencia en las distintas áreas, sin dejar espacios vacíos como lo que nos mostraba en este estudio en el ámbito de la salud mental. Eso es un desafío muy importante que tiene Chile, y que justamente cuando hablábamos de este monitoreo de la inversión pública en infancia, de hacer un seguimiento y que exista, que hoy día nosotros lo hemos planteado en algunos, ya durante varios años, la necesidad de que Chile haga un monitoreo permanente, no como un estudio que se haga cada ciertos años, sino que efectivamente el Estado de Chile, en su ejercicio presupuestario, tenga una glosa que haga un monitoreo y defina cuál es la inversión en infancia, y que año a año podamos ir viendo cómo esa inversión en infancia va aumentando, va disminuyendo, y en qué ámbitos y asociado a qué área de derecho de niños y adolescentes están asociados. Eso es algo que nosotros hemos estado tratando de impulsar desde UNICEF hace ya varios años, y es un compromiso que nosotros creemos que el Estado de Chile puede y debiera suscribir, para mejorar entonces tanto el monitoreo de la inversión como la efectividad de la misma. Y respecto también del tema de los recursos, partí mi presentación mostrando la desigualdad territorial que existe en Chile, y creo que ese es un elemento que no se nos puede ir de la vista, porque cuando hablamos entonces de la bajada territorial, tanto de los programas, las iniciativas o el propio sistema de protección integral de la infancia, si ese sistema a nivel territorial depende de los recursos de cada uno de los municipios, entonces vamos a replicar las desigualdades que existen hoy día en el territorio. Entonces, otro foco fundamental de preocupación y de alerta tiene que ver con la equidad en los recursos y la equidad en la distribución de esto a nivel territorial. Gracias, Paula. Un tema, ¿sí? Y hay 3 preguntas. Está Elisa Lampazona, si la quieres hacer a viva voz. Luego Paz Garcés tiene una pregunta que hizo en el chat. Y en tercer lugar, Carolina Arce, si prefieres hacerla también en tercer lugar a viva voz, ahí me avisa. Paula, ¿te parece que se hagan las 3 preguntas al mismo tiempo? Perfecto. Sí, para eventualmente como trabajar la respuesta y no ir una a una. Súper. Bien, Elisa. Hola, muchas gracias Paula por la presentación. Me quedó una duda considerando esto que decíais de que niños, niñas y adolescentes son sujetos de derechos, ¿verdad? ¿Cómo se posiciona UNICEF frente a esta idea que presentó el candidato José Antonio Kast de sacar a Chile de la Organización de los Derechos Humanos y de cerrar la oficina del Instituto de Derechos Humanos? ¿Cuál sería cómo uno se enfrenta a eso? ¿Cómo se posiciona también la oficina de UNICEF Chile? Eso. Mi pregunta es, no es tan interesante como la de Elisa, pero igual es relevante. ¿Cuál crees que son los grandes desafíos respecto a temáticas que quedan pendientes entonces después de esta pandemia por los próximos 3, 5 años para las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en temas de infancia? ¿Cuáles las principales temáticas que en las cuales nosotros deberíamos abocarnos? Gracias. Y yo con la tercera, gracias por la presentación. Antes de la pandemia teníamos un descenso sostenido en pobreza.
Y yo lo veo asociado, por el otro lado, a un aumento en las oportunidades que niñas, niños y adolescentes tienen, y también padres, en el trabajo, en educación. Pero tengo la impresión, y quería preguntarte, de que no necesariamente los niños, niñas y adolescentes están conscientes de esas nuevas oportunidades que se han creado. Y quito la pandemia, quito la pandemia acá, pero pensando hacia el futuro ya en una nueva normalidad. Gracias. Parto por Lisa, una difícil pregunta la que hace Lisa. La verdad es que yo creo que es importante que en momentos de tanto de elecciones como que obviamente tiene que ver con los planteamientos de uno de los candidatos, son momentos complejos donde los países deben pensarse como estados más que como gobiernos particulares. Nosotros como UNICEF llega, y el resto de Naciones Unidas establece un convenio de trabajo con los estados, y está presente en más de 100 estados a lo largo de todo el mundo, justamente para velar por derechos y por una serie de ámbitos que son parte de los acuerdos internacionales. Entonces, yo creo que más allá de lo que pueda plantear un candidato particular respecto del cierre de las oficinas de Naciones Unidas en el país, o de organismos tan relevantes para la defensa de los derechos humanos como el Instituto de Derechos Humanos, creo que eso es muy poco factible que suceda, porque estamos hablando de políticas de Estado que tienen que ver con tratados internacionales, y que en ese marco es en el cual nosotros como Naciones Unidas y particularmente como UNICEF concurrimos a los países para garantizar el ejercicio de derechos, en el caso de UNICEF, de niños, niñas y adolescentes. Entonces, frente a ese planteamiento, por supuesto que nos genera preocupación desde UNICEF y desde Naciones Unidas. Creo que son planteamientos que no lo veo como algo que sea una amenaza. Creo que el país tiene una larga trayectoria de trabajo con Naciones Unidas y con los distintos organismos y agencias de Naciones Unidas. Entonces yo creo que más allá de los dichos de un debate, un debate más, un debate menos, creo que el trabajo que estamos haciendo junto con el Estado de Chile hace ya varios años es un trabajo significativo que es muy importante para la defensa y el ejercicio de los derechos humanos, y que no veo que vaya a ser algo que vaya a dejar de suceder en el largo plazo. Respecto de la pregunta de Paz, los desafíos en el ámbito temático, creo que en el ámbito, la pandemia nos deja sin duda, inevitablemente, una estela de efectos y de problemáticas que se han agudizado, y que entonces nos van a acompañar en el mundo entero, y a Chile lo va a acompañar durante los próximos años. Entonces, sin duda que un área de preocupación extrema y de gran alerta es lo que ha sucedido con el tema educativo, con el derecho a la educación, y entonces cómo el país va robusteciendo el sistema y permitiendo que se adapte a los nuevos desafíos, y a cómo el rezago escolar, el rezago de aprendizajes, así como también un problema que ya teníamos de manera significativa, que Chile tenía antes de la pandemia, que era la deserción escolar o el abandono de la escuela, cómo entonces se generan políticas y acciones concretas para minimizar esa situación, y entonces no arrastrar por más años los efectos nocivos del abandono escolar y las afectaciones de los aprendizajes. En el ámbito de la salud, sin duda que hay muchos desafíos, pero yo creo que como país Chile enfrenta un desafío tremendo en términos de salud mental, un área en el que ya venía teniendo una cierta debilidad, como lo demostraba la inversión en primera infancia, pero también el sistema de salud, la cobertura que tiene la salud mental en Chile es bastante
más baja de lo que quisiéramos, y con las consecuencias de la pandemia, este va a ser un área sin duda crítica donde hay que poner el foco, y un ámbito que no es propio de la pandemia o como consecuencia de la pandemia, pero que sí yo lo pondría como un desafío temático que es urgente para Chile, y es el garantizar el derecho a vivir en familia de todos los niños, niñas y adolescentes. En esto tenemos un nuevo servicio, el servicio Mejor Niñez, que está reemplazando a lo que ha sido el Sename, y que ha sido un avance, y nosotros hemos estado apoyando y aportando desde UNICEF para que este nuevo servicio cumpla con los estándares y para que permita garantizar los derechos de la infancia, pero es un tema que como país Chile tiene un tremendo desafío, y que si bien no responde a las consecuencias de la pandemia, todavía sigue siendo prioritario y de extrema alerta para que Chile logre cumplir con todos los compromisos que asume al momento de ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, y también dar respuesta a los sucesivos comentarios y recomendaciones que ha hecho el Comité de los Derechos del Niño en sus distintas revisiones y que le hace al país periódicamente. Perdón, un último punto que se me queda de las temáticas: la violencia. Chile es un país que tiene altas tasas de violencia y de disciplina violenta de cuidadores hacia niños, niñas y adolescentes, y ese es un elemento que es fundamental para la construcción de una sociedad. Normalizar la violencia desde la infancia, entonces, genera sociedades sin duda más violentas y con una serie de problemáticas asociadas que Chile debe enfrentar desde su inicio. Y Carolina, ahora te quería, no me quedó tan clara tu pregunta, entonces como es un poco amplia, entonces si me puedes como detallar un poco más cómo que los mismos adolescentes perciban las oportunidades, no me quedó tan clara. Y, por ejemplo, en Chile ha aumentado la cobertura en educación superior enormemente. Adicionalmente, hoy día, producto del avance tecnológico, hay oportunidades de trabajo que hace 10 años no existían. En 6 meses tú puedes estudiar algo necesariamente en la universidad y puedes obtener trabajo. En el mundo educativo, las brechas educativas se pueden cerrar utilizando ciertas plataformas. Hay un montón de oportunidades dando vuelta en un mundo súper dinámico. Y no sé, por eso pregunto, si los niños, niñas y adolescentes que están en situaciones vulnerables están conscientes de estas oportunidades que se han creado, producto principalmente del avance tecnológico, la globalización y los nuevos trabajos, nuevas formas de educarse. Sí, yo ahí creo que hay dos elementos que me parecen significativos. Uno es que efectivamente Chile es un país que ha avanzado en una serie de ámbitos que ha contribuido a una mejor calidad de vida de niños, niñas y adolescentes, pero Chile mantiene un nivel de desigualdad muy significativo que probablemente lleva a una limitación mucho mayor de todas estas oportunidades que tú mencionas para aquellos niños que pertenecen a los hogares de menores ingresos. Lo mencionaba en la presentación, la diferencia en las cifras de los hogares que tenían problemas o carencias tecnológicas para poder conectarse a clases online es significativo, y eso no solamente esto es cuando hablamos de quintiles, estamos dividiendo la población completa en 5, pero dentro de esos 5 quintiles, si hablamos del quintil con menores recursos, más de un 50%, un 56% declaran no tener las condiciones tecnológicas para poder conectarse a una clase. Entonces, y eso es significativamente menor en los niveles de ingresos más altos. Y si ese quintil de niveles de ingresos más bajos lo desagregamos más, la situación
a lo largo del país y en las distintas regiones es muy dispar, y hay muchos niños, niñas y adolescentes que se encuentran muy rezagados en términos de oportunidades, tanto tecnológicas como tú mencionas, como también de otro tipo de oportunidades o de alternativas que el ámbito profesional o el propio crecimiento del país ha permitido que Chile vaya abriendo. Entonces yo creo que esta percepción de oportunidades puede tener que ver con que hay una alta desigualdad que no permite que esas oportunidades lleguen para todos. Y también Chile, y lo mencionaban en relación al proceso constituyente, Chile tiene un nivel de participación de niños y adolescentes en los procesos que no cumple con los estándares que uno quisiera en términos de participación efectiva, constante y permanente, porque una cosa es que que el país vaya avanzando en generar acuerdos o políticas para promover la participación ciudadana y particularmente la participación de niños, niñas y adolescentes, pero otra cosa es que cambiemos la lógica o culturalmente el país tenga un enfoque en donde la participación sea algo permanente, constante, y para que ello suceda tenemos que primero procurar que niños, niñas y adolescentes cuenten con la información adecuada respecto de los procesos que los involucran o que los afectan. Luego, generar instancias de participación que sean adecuadas y que permitan que sea convocante y estimulante para niños, niñas y adolescentes participar de esos espacios, dar sus opiniones y entender que esas opiniones no están solamente para cumplir con un checklist de hubo participación, sino que efectivamente es una participación con contenidos que van a influir en las decisiones que se tomen. Y posteriormente no dejar ahí la participación, sino que hacer de esta participación un diálogo permanente, una rendición de cuentas. Todo eso son áreas de la participación que Chile todavía tiene muchos desafíos por promover, y creo que si es que el país avanza en esa dirección, sin duda que la percepción de niños y adolescentes respecto de las oportunidades que tienen, tanto de participar como de ejercer sus derechos, va a ser mucho mayor. Gracias, Paula. Tenemos y agregar también ahí la responsabilidad que tiene, como decía, el Estado de ir a buscar, ¿no? Más que proponer en los niños y niñas la responsabilidad de ir a encontrar las oportunidades que el Estado puede o no ofrecer, porque estructuralmente no las ofrece de manera equitativa para todos ni todas. Así que quería simplemente comentar eso. Nicolás Carter tiene la mano levantada. Nicolás. Sí, Bienvenido. mi pregunta es la siguiente y tiene que ver más o menos algo con lo que le contestaste a Carolina recién. Y bueno, son dos cositas, pero son bien claras. La primera en relación al último que has dicho, ¿cómo lo hacemos? O sea, ¿cuál sería la estrategia o el plan de que tú como especialista dirías que tendríamos que seguir? Porque claramente en Chile estamos al debe con varias áreas, desde la primera infancia hasta incluso ya si lo queremos colocar en tema de educación superior. O sea, hasta el día de hoy hay gente que no entiende lo que lee. Y eso también tiene un gran problema respecto a la infancia. Esa es la primera pregunta, ¿cómo la hacemos? ¿Por dónde empezamos? Porque tenemos desafíos políticos, tanto de nueva elección presidencial como también la Asamblea Constituyente, respecto para plantear estas temáticas, tanto en políticas públicas como en garantizar distintos tipos de garantías generales, ya sea en el punto de vista constitucional o legal. Eso es el punto uno. Y el punto dos, me gustaría que si desde tu visión más, obviamente, técnica, ¿pudieras dar algún ejemplo de algún país, ya sea de este continente o de otro continente, que haya hecho las cosas bien en temas de infancia? Porque a mí en lo personal me gustaría ver qué cosas podemos hacer, comparar. Bueno, aquí en Chile realmente me ha gustado tras de la historia siempre ir copiando cosas de otros países, lo cual, bueno, es bastante contradictorio en algunas cosas, pero ¿qué país yo creo que, no sé, en el modelo europeo o en algún otro, digamos, continente ha hecho realmente las cosas bien en infancia y tiene muy buenos índices internacionales respecto a este desarrollo? Estas son mis dos preguntas. Gracias. Gracias por las preguntas fáciles. Yo mencionaba en la presentación, porque cuando los desafíos son muchos, desde UNICEF creemos que un primer paso fundamental es la consolidación de este sistema de protección integral de la niñez y de la infancia, de la niñez y de la adolescencia. Y eso porque este sistema, y que sea un sistema, tiene que ver con que sea integral
es que articula y no solamente apunta en una dirección, en un ámbito, sino que constituye un sistema de protección integral de la infancia. Y cuando hablamos de protección integral, quiere decir de garantía, de que se garanticen efectivamente los derechos de niños, niñas y adolescentes, y que no sean unas garantías solamente escritas en un papel, sino que existan mecanismos de exigibilidad de esas garantías. Entonces, si Chile avanza en la consolidación de este sistema de protección integral de la infancia, definiendo cuáles son estas garantías que se van a entregar acá a todos los niños, niñas y adolescentes, independiente del lugar donde nazcan o donde vivan en el territorio, y que van a existir mecanismos específicos de exigibilidad de esos derechos, entonces ahí Chile va a estar dando un paso tremendo en términos de potencial de desarrollo y de garantía de derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces eso es como la base para que podamos decir que Chile es un país que efectivamente entrega todas las oportunidades y promueve el desarrollo de las potencialidades de niños y adolescentes. Respecto de países que lo hacen bien, podríamos estar hay una lista larga de países que lo hacen bien o que lo han hecho bien o de los cuales podemos aprender. Y yo en esto creo que tampoco hay que ser tan negativo. Chile es un país que hay cosas que las ha hecho bien, o tiene modelos, o tiene experiencias que son de política pública, que van en la línea correcta. Entonces, más allá de, podría citar en términos europeos, hay muchos países que tienen sistemas que tanto en términos de educación como de salud tienen fuertes garantías y que tienen mecanismos de exigibilidad, tanto, no sé, el Reino Unido, en términos de salud, cómo funciona el sistema de salud de manera preventiva, el foco es muy preventivo, entonces eso es una inversión que cuesta que los países hagan, porque es una inversión que se hace antes, pero que es una inversión que es mucho más costo efectiva, porque cuando ya tenemos problemas de salud, es mucho más costoso, además de los costos personales que implica para cada una de las personas, pero es mucho más costoso revertir la situación. Entonces, la inversión preventiva y los países que invierten preventivamente, eso se ha demostrado que es muy significativo, lo mismo que aquellos que invierten fuertemente en primera infancia. Está comprobado, o sea, la literatura internacional no tiene dos palabras, no tiene dos opiniones al respecto. La inversión pública en primera infancia es clave para el desarrollo. Y luego también se está hablando de una segunda ventana de oportunidades que tiene que ver con los 11 años más o menos, que es una segunda etapa donde se está formando los niños y adolescentes, y habría una segunda oportunidad donde poner recursos fuertemente en esa etapa del desarrollo también traería importantes réditos en términos de costo-efectividad. Entonces, en eso, yo creo que mirando el mundo o la literatura internacional, esos son experiencias o ámbitos de focalización, de inversión que son efectivos. Y volviendo a Chile, me gustaría destacar y enfatizar la política del Chile Crece Contigo. Es cuyo diseño tiene que ver justamente con muchas de las cosas que yo planteé en la presentación, con esta lógica de sistema, porque el Chile Crece Contigo es un subsistema que debe estar inmerso y debe estar complementado por otros subsistemas que permitan entonces en su conjunto entregar estas garantías, pero el Chile Crece Contigo es una política pública que creo que Chile la ha hecho muy bien en términos de diseño, le ha costado la implementación, ahí nuevamente existen los desafíos por la desigualdad territorial, y cómo el Chile Crece Contigo llega a los distintos territorios, no es igual, es muy dispar, y en eso Chile tiene que volver a poner ojo. También el modelo, el diseño de Chile Crece Contigo tenía una exigencia de información y de articulación en base a información de los distintos servicios a nivel territorial, que hoy día
ha presentado deficiencias y que no está completamente logrado. Entonces, si bien uno puede ir a mirar fuera, también podemos mirar dentro de Chile cuáles son políticas públicas que han sido bien diseñadas, que van en la línea de lo correcto, de acuerdo a lo que nosotros hemos visto en la experiencia internacional, y que habría que entonces ver cómo se perfecciona, cómo ha sido su implementación y cuáles son los ajustes que hay que ir haciendo para que cumpla efectivamente con su objetivo. Muchísimas gracias, Paula. Para ir cerrando, en honor al tiempo, me quedo con hartas cosas, nos quedamos con hartas cosas, hartos temas, ¿no? Y solo para cerrar y recoger esto último que dice y que tiene que ver con el desafío de mirar lo que en Chile se ha hecho bien. Y esto tiene que ver también con poder cambiar una óptica de pensar una política pública como con memoria, ¿no? Y que no es siempre partir de cero, y en la lógica también sistémica y de un sistema articulado y apostar por ahí. Así que quería apuntar esa cuestión y agradecerte nuevamente, y también a todos y a todas, y para cerrar también y recordarles lo que parece que salió por ahí en el chat, que nuestra próxima charla va a estar a cargo de la directora implementadora del servicio Mejor Niñez, María José Castro, el 28 de octubre, así que están todos y todas invitados e invitadas. Decirles que pueden dejar, si no se inscribieron, de nuevo su correo en el chat, y pedirles si pueden contestar una pequeña encuesta que va a salir ahora, que nos sirve muchísimo para mejorar nuestro trabajo. Con esto, bueno, me despido, Paula. Muchas gracias por la invitación. Y nos estamos, viendo. Bueno, gracias por la invitación.